Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo o escuchando este programa. Hoy tenemos un programa muy especial con mi vecino de arriba. Ya os he dicho muchas veces que esto no es coña, en verdad, es mi vecino. Es nuestro queridísimo compañero y amigo Ringo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, voy a patalear un poco a ver si se oye. No, que vas a despertar a mi mujer, a los gatos y verás tú. Vamos, va, quieto. A Chulu, voy a despertar a Chulo, Chulu. chulo. No. Muy bien, oye, nada, yo encantado con estos programas. Es decir, que tengo un compañero de trabajo que es aficionado tuyo. O sea, esto es así. O sea, que Ah, me dice, a mí los programas que más me gustan son los de tu vecino. pues mira, pues Enrique, me lo genial. has dicho hoy. Genial, nada, genial, Enrique, pues muchas gracias. La verdad que si le gusta a alguien, ese es el motivo de hacerlos, que Sí, alguien pues los vea y pues si le sirven para alguna lectura o pasar un buen rato con alguna película que no conozca, pues genial, claro, eso, claro. Y hoy ahí vamos a estamos. traer cositas muy interesantes, cositas ambientadas en el terror, en lo gótico. Y no sé, haznos un poco de presentación, no saques ningún libro todavía, sino haz un poco de No, presentación de lo que claro. tú vas a traer. Sí, lo que me gustaría dejar claro es que no es un programa especial sobre ni la novela gótica ni Ujú, sobre películas que puedan estar ambientadas en esa literatura. claro. Eso que quede bien claro, lo digo porque cuando hiciste el montaje este tan chulo con las imágenes y el letrero, Ujú. da esa sensación. Entonces, De he hecho, el intentado... letrero, no vamos a traer esa película hoy no, esa Claro, claro, no, si está de puta madre, si las sí. imágenes que pone son buenísimas. Lo único que, claro, la letra que ponía no sé qué, era gótico, mm, sentimiento y tal, no va tanto por ahí, aunque he intentado, como hemos estado hablando, reubicar un poco tanto las películas como sobre todo los libros y ajustarlos, no en realidad a la novela gótica, pero sí que un poco al entorno de todo de sobrenatural, vampiros, hombres lobo, algo de romanticismo alemán, etcétera. Entonces, para que quedara todo un poquito, no, ya digo, no es una especial de novela gótica que, pues, ya que ha salido la oportunidad, pues intentaremos hacerlo en otro momento. Muy bien, pues así será, así será. Este puede ser el principio de uno de los programas así de terror gótico que nos acercamos. Bueno, Además, nos viene de perlas por la época en la que estamos ya ah, en octubre, casi acercándonos al final para ese Halloween. Tal vez teníamos que haber dejado este programa para un poco más tarde, pero las fechas son los que hay para poder Samhain. coincidir en lo que tenemos. Vale, antes de seguir, quiero recordar a toda la gente que tenemos que os podéis hacer fan en muchos sitios, ¿vale? Si queréis ver la información nuestra, la tenéis aquí en la página web. Tenemos página de Fankindle, lo tenéis también aquí debajo del vídeo, sin ningún problema lo podréis ver. Luego también podréis apuntaros aquí en iVoox, os podéis hacer fans y tendréis exclusivo contenido, sorteos y regalos como camisetas, como tazas, ¿sabes? O sea, cositas muy chulas de aquí de nuestro programa. Si quieres hacerte miembro de YouTube, también lo puedes hacer desde aquí, sin ningún problema. Y recordar que tenemos canales de Telegram, canales de WhatsApp, que podéis ver todas y cada una de las novedades que os vamos a ir trayendo. No me enrollo más, vamos a ver si nos ponemos al día. Y vamos a empezar con una cosita que ya da miedo, ¿no? ¿Qué me cuentas? Bueno, sí, pues mira, antes de meternos con Nosferatu, te recuerdo que en el programa anterior estuvimos hablando de sortear una película entre la gente que Sí. participara. No sé si quieres que lo hagamos hoy o lo digo porque simplemente con plantear una pregunta luego, por ejemplo, a mitad del programa y que el Yo que la conteste, pues se lleva el... ¿Qué te parece? bien, vale, pero tienen que estar atentos, tienen que estar muy atentos. Claro. La gente que Programa. esté escuchando el programa, si hay alguien ahí fuera, hay alguien ahí, pues que Claro, pasa nada, que que estén... tenemos mucha gente que en directo lo tenemos un poco mal hoy, Sí, pero en diferido sí que nos escucha mucha gente. No bueno, pues sé, si si lo no es en el intentamos si quieres. si no es en el chat del directo, si quieres lo hacemos también en los mensajes por YouTube, Vale, en los mensajes por vale, YouTube, que perfecto. nos dejen en este vídeo un
mensaje contestando a la pregunta que tú les hagas. Antes que nada, dale la bienvenida a Tío Gañe, que está por aquí, por las redes. Buenas noches. Hombre, Víctor. ¿Qué tal? Sí, noches góticas, ya se va acercando Halloween. ¿Qué película vamos a sortear, Ringo? Pues El Camarero, Camarero, que la hemos comentado en uno de los vídeos, bueno, no sé, 3 o 4 o 5 programas anteriores, sí. Salió comentada, una película española, y nada, pues esa la que soltaremos, completamente una película de cine B, casposillo, como lo que nos gusta siempre traer un poco aquí al programa normalmente. Y nada, pues esa es la que aparte está nueva, precintada, me la mandó acuérdate que me la mandó el director, que le compré yo un cortometraje que tenía y pues, bueno, pues le pedí una para poder sortearla en el podcast. Para otro programa sortearemos la camiseta esta. Ah, perfecto, sí, claro. ¿Esta sí. camiseta de qué es? De, hombre, Bozzorcani Zombat. Hemos hablado de ella en otro programa correcto, también. Sí, una película que entrará en sorteo también. Muy bien. Pues los micros son tuyos, querido Ringo. Vamos allá, vamos ahí empezando. Pues lo primero es recomendar, presentar este libro, un libro sobre, como podéis ver en la foto que ha puesto Miguel Ángel, sobre la película de Nosferatu. Aquí está, lo tenía que poner por aquí. Que está escrito por un director de cine también español, que es un estudioso de este film, que se llama Luciano Berriatúa. Y nada, en el libro nos hace un completo análisis de la película a todos los niveles, desde la vida del director, la relación que mantuvo con el portadista y director artístico que hacía los carteles de, como podéis ver en la portada, que se llamaba Alvin Grau, las conexiones un poco exotéricas o ocultistas que tenía tanto Alvin Grau como el director con la OTO, con la Ordo, con la sociedad ocultista y con incluso hasta alguna relación con Aleister Crowley, aunque no comulgaban con lo que él prodigaba luego en su abadía de Telema, pero durante un tiempo estuvieron en contacto con él. Comentaros, pero muy brevemente, ¿quién era Crowley? Sí, pues Crowley pasa por ser pasa por ser la gran bestia, un mago, un ocultista que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX y pues fue británico y pasa por ser un personaje muy controvertido porque fue pasando por diversas sociedades ocultistas de la época intentando conseguir una especie como de sabiduría y de poder basado en su propia creencia, que era él prodigaba el haz lo que quieras, ¿vale? O sea que prácticamente todo valía para conseguir los fines que él quería encontrar. Todo para ello, claro, para ello, a ver, aunque para la frase así muy, muy heavy, pero para ello lo que fundó él mismo una propia orden, después de que fuera expulsado y prácticamente de muchas de las sociedades a las que pertenecía, él fundó una sociedad que es la abadía de Telema y incluso se movió porque era persona non grata en Inglaterra y se movió a Italia, a una pequeña isla, donde ahí fundó pues lo que es su sociedad. Tuvo relaciones con algunas mujeres que ella las consideraba como canalización para encontrar ese poder o esa sabiduría, que eran las mujeres escarlatas que le llamaba él. Y bueno, pues fue un personaje muy controvertido en la época y peculiar, sí, vale. Desde luego. Mira, por aquí nos está hablando Jorge Redón. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Jorge, te esperamos ansioso en otro programa, ya te lo he dicho. Jorge nos ha ayudado mucho en el programa de videojuegos de estrategia. Estuvo participando y la verdad es que nos salió un programa muy, muy, muy chulo. Vale, pues sigamos con Nosferatu y con Luciano. Pues correcto, pues a lo largo de este libro bastante extenso, él hace pues eso, todo un análisis de la biografía del autor. Yo voy pasando, si quieres, me dices. Sí, ves poniendo imágenes si quieres. Bueno, esta es la foto, aquí aparece la foto del protagonista, del Conde Orlok, que fue un actor que se llamaba Max Schenk. Y bueno, pues de hecho ya comentamos cuando comentamos la película, la de Nosferatu, que aquí la tengo, pero aquí, ahí está.
la clásica muda. Bueno. Ya comentamos que hubo cierta controversia porque parece ser que el actor estaba tan metido en el papel que incluso daba miedo y él se separaba un poco de los actores y, bueno, pues de alguna manera pues llegaron a pensar que podía haber sido hasta un vampiro de verdad. Aquí tenemos, creo, fotos de la casa de Murnau, de una de las casas donde vivió, creo que es. Y bueno, pues ahí, como digo, a lo largo del libro se ven las localizaciones de cuando bueno, esta es una habitación, un estudio, un estudio de la casa de Murnau, donde podéis ver, si os acercáis y veis las paredes, toda esa habitación la pintó y la diseñó precisamente el mismo Alvin Grau, que fue, como digo, repito, Alvin Grau, el diseñador artístico de toda la cartelería de Nosferatu. Y era amigo personal de Murnau, incluso, bueno, parece ser que hubo... Murnau siempre se ha hablado también si era homosexual y tal, pero bueno, no viene, da igual, no tiene mayor importancia. Y ahí lo vemos en el estudio. Decir que para los que nos están escuchando solo, nos están viendo en YouTube, intentaremos subir a la página web todas estas fotos para que podáis ver mientras escucháis el programa o directamente si os dirigís a YouTube, ahí podréis ver. Estamos haciendo ahora enseñando las fotos. Acordaos también a darle me gusta, que es muy importante, darle like, por favor, darle like. Sigamos. De hecho, más para adelante aparecerán alguna foto. También aparecen las localizaciones. Bueno, aquí aparecen unos grandes magos de algunas de las sociedades donde estaban adscritos, pues, Alvin Grau. Bueno, ahí abajo están los nombres en particular. Luego, si pasas a la siguiente, sigue con las conexiones ocultistas y aquí aparecen pues las dos fotos del mago que hablábamos antes británico, de Aleister Crowley, como podéis ver. Y aquí, pues bueno, en este capítulo pues conecta toda la serie esta del ocultismo y de las relaciones con algunas sociedades secretas en la época, con algunos miembros tanto de la producción como del equipo de la película. O sea que había una aura así un poco mística, ¿no? Un poco así alrededor ya de la película, ¿no? O sea, Sí, es que ten en cuenta que en la época estaba muy de moda todo este tipo de prácticas ocultistas, pues quiromancia, la lectura de manos, lo de juntarse en las mesas con mediums, provocaba mucho, en la alta sociedad principalmente, provocaba mucho interés. Era novedad, prácticamente estamos hablando de principios del siglo XX, y fue como un revulsivo, fue como la novedad, por decirlo de alguna manera. Incluso luego veremos en uno de los libros posteriores que presentaremos cómo también incluso grandes personajes de la literatura cayeron también en este tipo de modas, como fue Conan Doyle. Aquí tenemos el sello de la productora que se creó para la película, que como veis se llama Prana Films, y Prana, la palabra Prana, la traducción viene a decir algo así como esencia vital o jugo vital. Entonces también juega un poquito ahí, como en la película, con el vampirismo, por la relación con la sangre. Luego también, como podéis ver, el círculo con la parte negra, la parte blanca, como si fuera el yin y el yang. Claro, siempre iban jugando mucho con la simbología, con todo este tema. Otras fotos que hay más para adelante se ven también cosas de numerología, como podéis ver, no sé si en esta, sí es posible que en esta. Sí. Y luego en otras fotos que he puesto para que podáis ver un poco, aquí aparecen los paisajes donde se rodaron las películas, casas en particular, puentes, hay un montón de... El libro viene muy bien ilustrado, con fotos de las localizaciones también de la película, es una maravilla. De los pósters y de las versiones que hubieron de bocetos y dibujos, como podéis ver aquí, de los pósters de la película. Por ejemplo, la que has puesto anteriormente, la foto anterior, esta de la izquierda, es la portada de la versión en VHS que sacó Divisa aquí en España. Ajá. Justo la de la izquierda, esta que aparece en grande. Y luego en la siguiente que has puesto, como puedes ver, ahora cuando las pases, son otros bocetos y otras imágenes que se emplearon. Por ejemplo, la de la izquierda es la de la portada que ilustra el libro. Aquí, no me acuerdo. Sí, está ahí.
Sí. y hechas por Alvin Grau, que la verdad que están súper chulos cuando pases más imágenes. Y como digo, pues bueno, el libro también viene, curiosamente viene con dos DVDs. Uno es la película y uno es un disco de extras donde aparece pues lo que comentábamos antes, un poco las localizaciones de la película, del rodaje. Cosa muy interesante porque complementa el libro perfectamente. La verdad que es que la gente que tenga la película no va a descubrir, los DVDs son los mismos que los que lleva esta edición. Es decir, si alguien tiene esta edición, realmente el interés debe de partir por el libro, No por porque la película. no por la película, porque los DVDs son los mismos que lleva la edición de esta edición de Divisa, con los extras y todo. Muy bien. Pero el libro sí que vale mucho la pena si eres fan del Sí. cine de terror y Sí, sobre sí. todo de Nosferatu, de Murnau, Muy porque chulo. es un libro bastante tocho, muy, muy bien editado. Lo único malo, la única pega que tiene es que creo que debe de estar descatalogado desde hace algunos años. Pero de segunda mano, como todo, con paciencia y papelitos de colores y estampitas de colores, se pueden Por conseguir. el momento, papelitos de colores. Luego ya veremos cuando Sí. nos lo quiten. Por aquí Tío Gamji nos dice que lo del esoterismo pegaba fuerte por entonces, en Claro. aquella época. Sí, sí. Sí, Así es, totalmente. así es. Vale, pues si quieres, para concluir este libro, ¿alguna reseña más? ¿Alguna cosita interesante? No, lo que hemos comentado un poco todo. Están los Vale. paisajes, la conexión con el ocultismo, con el esoterismo, la vida de Murnau, desde la infancia, las casas donde vivió. Bueno, está muy completo. La verdad que Luciano ha hecho un trabajo. Esto está muy bien el libro, me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Pues dime a qué película quieres que, bueno, a qué libro quieres que pasemos ahora. Pues el que aparecía ahí que se ha colado, ¿no? El del gabinete del doctor Caligari, que es una edición aniversario del centenario de la película, que salió pues hace pues, unos 5 años, en 2020 sería. Y bueno, pues es un libro escrito por a caballo con varios autores españoles, que son Quim Casas, Marco da Costa, Jesús Palacios y Jesús Palacios Adrián. lo hemos traído ya. Sí, claro, Jesús Palacios es un clásico de muchos años que colabora con un montón de festivales de cine, en la televisión, ha escrito sus propios libros, tiene diversos temas, pero casi todo, siempre él tiene un gusto muy grande por el cine clásico de terror y por este tipo de cine. Entonces, pues, casi todo va ligado a estos proyectos. Y bueno, pues este es un libro muy parecido al anterior, como puedes ver ahora en las fotos. Es una edición conmemorativa del centenario donde se hace también un repaso a una película mítica que es El gabinete del doctor Caligari, una de las cumbres del cine mudo de la época. Aquí está la edición de Divisa. Y bueno, pues lo mismo que con el libro anterior, prácticamente se repasa un poquito pues tanto la vida del director como los actores que participaron, la escenografía, los paisajes pintados que le dieron esa gran profundidad a la película, con ese toque expresionista que tiene y por lo que también ha sido muy conocida, muy famosa. Y bueno, pues ahí podéis ver imágenes de la caracterización de Césare, del doctor cuando lo despierta. Y bueno, pues está muy bien editado, tapadura, sin cubiertas, pero tapadura y nada, ahí lo tenéis. La verdad que vale la pena porque es un libro a lo que le guste todo el género y el cine de terror, pues sobre todo el cine mudo, pues aquí tiene 2 películas con estos 2 libros, prácticamente tiene 2 de las míticas películas de esa época. Y en español, que es importante. Sí, correcto, y en español. Tanto este como el anterior. Muy bien, vale, pues pasemos, ya que pasamos ahora, vale, a ver si lo Pues enseñas ahí, bueno, espera, lo busco. algo, sí, búscalo y así que se ve mejor, Algo en la Sí, sangre. Este libro, creo que ya lo comentamos en un programa sí, anterior, que es la biografía de Bram Stoker por David J. Skal, pero como venía un poco al tema, así, pues eso, vampírico, gótico, etcétera, pues he decidido retomarlo porque la verdad que es una joyita, es una joya de libro. Es un tochete, pero la verdad que se lee, está magníficamente escrito por el autor, que es David J. Skal. Tiene otros libros también de temática parecida. Y es una pena, y de paso que sirva un poco también como homenaje
ya que falleció hace un año o 2 años por la época de Navidades. Lo atropelló un coche, lamentablemente. Y nada, pues es una pena porque creo que estuvo en el festival de Sitges, o el de Sitges o el de Bilbao de ese año, aquí en España, y justo unos meses después pues fallecía, trágicamente, inesperado. Y bueno, lo bueno que tiene este libro es que está excelentemente escrito, eso es lo primero. Y lo segundo es que no solamente es una biografía de Bram Stoker, como ya comentamos en su momento, sino que es muchísimo más. Es un libro prácticamente de historia de Irlanda, de historia del teatro en Irlanda, del teatro en Inglaterra, de los actores, de las actrices que lo conformaban en la época, de su relación con Henry Irving, porque Bram Stoker también, aunque estaba casado, pero vamos, en esa época era delito ser homosexual. Entonces muchos, como, bueno, conocéis, él fue coetáneo de Oscar Wilde y conoció a Oscar Wilde. Entonces, ya sabéis lo perseguido que estuvo Oscar Wilde por hacerlo público. Entonces, él nunca lo llegó a hacer público, pero sí que en cartas que se han encontrado después, por ejemplo, incluso cuando habla con Walt Whitman, uno de los grandes poetas americanos, con el que llegó a entablar relación epistolar, no mucha, pero sí que se carteó con él. Bueno, pues y a lo largo de la relación también que mantuvo toda la vida prácticamente con Henry Irving. Y bueno, como digo, es un libro súper completo para ver los entresijos del mundo teatral, cómo pasó del teatro a forjar la novela. Es increíble, es un libro de muchos libros, un libro de historia, como digo, de historia de Irlanda, de historia del teatro, de los actores, de las actrices, de todos los entresijos del mundo del espectáculo en aquella época, que hay que entender también que prácticamente ese mundillo en la época era el Hollywood de hoy en día, el cine. Entonces, pues bueno, el libro está espectacular, muy bien escrito y es una gozada de leer. Muy bien. Vale, pues ¿por dónde seguimos? Pues como estamos empezando a introducir el tema vampírico, pues por 2 antologías de vampiros, una de ellas, la editada por Siruela, aquí la tenéis, en tapadura, que, bueno, pues es una antología donde prácticamente es un compendio que contiene los relatos de vampiros, pues a lo largo de los años, pues que han sido más clásicos o famosos, pues desde, por ejemplo, Johann Tieck con No despertéis a los muertos, a El vampiro de Polidori, Vampirismo de Hoffman, Berenice de Allan Poe, La muerte enamorada de Gautier, La familia Burdalac de Tolstoy y bueno, y varios más, entre otros también Drácula de Bram Stoker, Carmila de Le Fanu y así hasta pues prácticamente una veintena de títulos aproximadamente. Decir que hay otra versión de Círculo de Lectores. Correcto. Muy interesante, que es la misma que os acaba de mostrar nuestro querido amigo. Y nada, ya sabéis dónde la he conseguido. Los amigos de Funky, ¿no? Tenemos una librería muy interesante aquí en el barrio de Valencia, de Malvarrosa, que solemos ir a encontrar tesoros, como dice el dueño, Rafa, al que le damos un saludo si alguna vez nos escucha por aquí. El libro, tú no vas a buscar un libro, el libro te encuentra a ti. Y gracias a Juan, que nos guarda todas esas joyas, que sería sin nosotros, sin Juanito también. Sin anda que no te ha hecho un favor hace poco. Hostia, sí, el Conan, el TVO de Conan. Qué guay. Bueno, y aquí tenemos cositas. Otra edición, también otro compendio de antología de relatos de vampiros. En este caso, de Plaza y Janés, del año 63. Yo tengo aquí la primera edición, si no me equivoco, voy a mirar. Es del año 63, correcto. Y está compilada, no es que esté escrita, porque son varios autores, como digo, es una compilación de relatos, como el otro de Siruela, pero está compilada por Roger Vadim, que os debe de sonar, ya que es un cineasta que, entre otras, ha hecho algunas películas bastante conocidas, como por ejemplo Barbarella, con Jane Fonda, que fue una de sus mujeres, porque tuvo 4 o 5. También estuvo casado con Brigitte Bardot. Y también tiene otra película muy buena, también de corte fantástico,
que es Historias Extraordinarias, que forman compuesta por 3 o 4 capítulos que son como cortometrajes dentro de que conforman una película. No tienen nada que ver, son episodios y están muy, muy bien. Y este libro en particular es un compendio como el que teníamos anteriormente de Siruela, pero bastante más ampliado en cuanto a contenido. Lleva un poquito también de historia del vampirismo en diferentes países y sobre todo lleva algunos relatos que no aparecen en la compilación de Siruela y para mí esta es la joya. Por ejemplo, podríamos encontrar, a ver, aquí que estoy viendo, por ejemplo, La Bella Vampirizada de Alejandro Dumas. Vaya. Luego hay un autor también que se llama Prosper Mérimée Lokis. Luego, o una joyita que luego hablaremos también del autor, que es Tu amigo vampiro, por Isidore Ducase, o el conde de Dautremont, autor de los famosos cantos de Maldoror. También tenemos los más conocidos también, como el Carmila y los que hemos mencionado antes. También está Porque la sangre es la vida, de Francis Marion Crawford. El Orlá, de Guy de Maupassant. Un vampiro, de Luigi Capuana. El Conde Magnus, de Montague Rode James. Y así varios más que en otras compilaciones no aparecen y, sin embargo, en esta antología para mí es de las mejores hasta la fecha. De los que tienes, esta para ti es la mejor, la de Vampiros entre nosotros. Sí, esta es la de Siruela, por eso he cogido estas dos. Porque para mí, la de Siruela hace un repaso genérico muy importante, o sea, está prácticamente todo lo básico, ¿vale? Los más reseñables y los quizás más conocidos. Y en esta tenemos un poquito autores que también han tratado el tema del vampirismo, un poco que han quedado opacados por el éxito de otros autores o por el desconocimiento de ellos. Incluso fíjate que aquí tenemos también un relato de Ray Bradbury, El hombre del piso de arriba, e incluso de Paul Feval, autor también bastante conocido en la época, pero que La ciudad vampiro no tiene, pues eso, no tiene el calado o el conocimiento o el exacto, que por ejemplo si hablamos del Carmila, de Le Fanu o el Drácula de Stoker, etcétera, o de los que hemos mencionado antes. Muy bien. ¿A qué pasamos ahora? Pues ya que seguimos con vampiros, pues vamos a comentar un libro de un autor español, profesor de universidad, director del certamen de Algeciras de cine fantástico y que se llama Ángel Gómez, y entre otras cosas, escritor, que se llama Ángel Gómez Rivero. Este señor es muy fan de cine de terror clásico de la Universal, de los monstruos de Frankenstein, de Bela Lugosi, del Drácula, también muy fan, como yo, también de Paul Naschy, y también de todo el tipo de literatura de esta época, pues desde el romanticismo a la novela gótica, pues desde Lord Byron a Matthew G. Lewis del Monje, y eso se traduce en el libro, porque no hay que recordar que en uno de los capítulos primeros que hicimos, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Comentamos lo que era la secuela de la novela de Stoker. Sí, ¿vale? Sí. Escrita por el sobrino nieto de Stoker, que se llamaba Dacre Stoker, y por un señor que era Ian Holt, que era algo así como el presidente de la Sociedad Transilvania o de Estudios Transilvanos y tal. De hecho, lo tengo, claro, tú también lo tienes. Mira, el resultado fue sí. Que fue Drácula, el no muerto. El título, como comentamos en su día, en honor a el título original que llevaba, que era The Undead. Bram Stoker, ¿vale? Que quería ponerle, sí. Exactamente, The Undead. Pero esta novela que reseñamos en su día, la verdad que es bastante flojilla, regulera. Que ver, aquí fuera de micros tú me dijiste es cagarro. Sí, exacto, un cagarro. Sin embargo, aquí tenemos lo que pasa por ser la continuación también de la novela de Drácula, pero escrita de una manera espectacular. Está escrita de manera elegante, muy fluida, y se nota que Ángel, que el autor, sus pasiones. Es decir, por un lado, la profesionalidad y, por decirlo de alguna manera,
lo estricto que es a la hora de desarrollar la trama, los personajes en ella, y por otro lado, ese gusto que tiene él por la literatura de esta época también y de estos personajes, eso conjuntado, pues hace que la novela pues, esté excelentemente escrita, de manera muy elegante, con un lenguaje que prácticamente te recuerda como si estuvieras leyendo cualquier clásico de la literatura gótica de esa época. Y pues bueno, esto sí que sí. Personajes desarrollados, la trama también más creíble que la de Dacre Stoker, la de Dacre el no muerto, y bueno, pues nada, encuadernado en tapadura, una edición en color amarillo, que es un homenaje a la primera edición del Drácula de Stoker, que tenía un color similar. Una pregunta. Sí. Esta historia que ha escrito este escritor español, sí. ¿tiene el mismo tono que la original epistolar? No tiene bueno, sí, no. Hay algunos extractos que tienen algunas correspondencias, pero en general no, en general es novela, es tipo novela. Vale. Y lo que sí que contiene es los mismos personajes, prácticamente los personajes que aparecen en la novela de Stoker, lo retoman 7 años, creo que unos años después, 7 años después de la muerte de Drácula. La supuesta muerte de Drácula. De la supuesta muerte. No vamos a decir, sí, no vamos a decir más. La verdad que el libro es un disfrute, porque al que le guste la novela de terror, la novela gótica, y con ese lenguaje tan evocador, y sobre todo que esté bien escrito y que te recuerde un poco a esa época y a ese tipo de literatura, la verdad que es genial. Y este mismo autor tiene un montón de libros, tanto de novela él, como de colaboraciones con libros de relatos, siempre girando en torno al tema fantástico. Y bueno, pues en este caso, pues aquí tiene uno de Cuando llora el lobo, que es una crónica de los licántropos en el cine, los hombres lobo a lo largo de la historia. Luego también tiene aquí una colaboración en el libro La marca del vampiro, donde también participa él. Y bueno, tiene otros más, como El vampiro reflejado, que no lo he cogido, el de Luna profunda, también sobre licántropos, con un guiño y un homenaje también a Paul Nassy, este de lágrimas de papel también. Y bueno, pues ya os digo, la carrera de él tiene un montón de libros, colaboraciones, y como digo, aparte de académico, desarrolla el Festival de Cine Fantástico de Algeciras desde hace ya incontables, muchísimos años. Muy bien. Vale, siguiente novela. Pues vamos allá. Sí, pues mira, este lo conoces también, que es el de Vampiros y Hombres Lobo, Orígenes y Leyendas desde la Antigüedad hasta nuestros días, por Herberto Pétola. En una edición, suena. Sí, exacto, ahí lo tienes. Es una edición de círculo de lectores de la época, súper chula. Y bueno, pues esto prácticamente es un compendio de la historia de los vampiros y los hombres lobo, pues a lo largo de las diferentes culturas y las diferentes épocas. Digamos que es como un ensayo o un estudio sobre la licantropía y el vampirismo, pues eso, a lo largo de la historia y de diferentes culturas, ya sea en la cultura asiática, en la cultura sudamericana, como en la centroeuropea, etcétera. Nada, está genial, está muy bien escrito. ¿Te acuerdas cuando nos lo compramos en el círculo? Bueno, yo lo devoré, está increíble. Mira, por aquí tenemos a Dani, nuestro querido amigo Dani, de la Forja de Letras, de los chicos de Recre de Guía también. Hombre. Si no los conocéis, por favor, estáis tardando en ir a visitarlos, la Forja de Letras o Recre de Guía. Grandes canales. Mira lo que nos dice que el señor Chuli está detrás, sí, está por ahí detrás, está cabreadísimo detrás de nosotros. Y nos comenta que este vecino que ve las mismas películas que tú, claro, como que la de Torremolinos también la habéis visto. Karate a muerte en Torremolinos, de Pedro Tremburi. Tenéis los mismos chicos. ¿Cómo se llama?
Jocántaro, Dani, Jocántaro, el poder del doctor Malvedades. Claro. Esa película Ojo de tenéis que hambre. traerla un día los dos mano a mano y destriparla como Dios manda. Joder, esto hombre, ya se destripa sola, ¿eh? Pero es desternillante la película, es cojonuda. Sí. Y sale Jess Franco, sale Jesús Franco haciendo de Miyagi, del doctor Miyagi. Doctor Miyagi, una mezcla, madre Sí, mía. sí, que Bueno, Miyagi. a ver, más cositas. Seguimos, pues mira, una rarecilla. Esa no la ¿Se ve tengo. bien? Esa no la Esa no la tienes. tengo. Vale, se llama Sherlock Holmes contra Houdini. Arthur Conan Doyle y Houdini en el mundo de los espíritus. Pues bueno, esto es un libro que dictó, creo, La Felguera, si no recuerdo mal. A ver, dejadme que lo mire. Sí, la editorial La Felguera, hace unos años, y trata un poco de la amistad-enemistad, bueno, voy a decir enemistad y amistad, que surgió luego entre Sherlock Holmes y Houdini, a raíz de, precisamente en la época que comentábamos, todo va girando un poquito, si te das cuenta, en torno a lo mismo. A finales del siglo XIX y principios del XX, todo ese movimiento esotérico y ocultista que hubo muy importante, prácticamente en toda Europa, en las ciudades principales, y donde, en este caso, hasta gente muy reconocida, como podéis ver ahora, pues Conan Doyle era miembro de una sociedad espiritista en su momento, defendía abiertamente completamente las experiencias espíritas de la época, el contacto de los mediums y otras actividades, e incluso llegó a ser famoso, incluso hizo un libro, tiene un libro escrito, aparte de todo de Sherlock Holmes, tiene un libro escrito que es un tratado de espiritismo, o una historia del espiritismo. Y incluso también fue conocido en la época por defender unas fotografías sobre el mundo faérico, sobre el mundo de las hadas. No sé si te acordarás que lo comentamos en su día. Vale, pues eso era todo con Conan Doyle, aparte del escritor que conocemos con Sherlock Holmes y otras novelas. Aunque y luego, por otro dime. Y por otro lado teníamos a Houdini, que aparte de ser el gran mago y escapista que conocemos, era un completamente detractor de todo este tipo de actividades. O sea, de hecho, él, siempre que podía, aparecía en este tipo de reuniones para intentar reventarlas. Sabotearlas. Para sabotearlas, para desmitificarlas, para descubrir el fraude que había en esas reuniones. Y al principio, Conan Doyle y Houdini llegaron a chocar y a discutir sobre el tema. Luego, con los años, se forjaron una amistad y nada, y este libro pues gira en torno a eso. Tanto las actividades más espíritas de Conan Doyle y las menos de Houdini, y luego la amistad que forjaron. El libro viene profusamente ilustrado con un montón de fotografías súper interesantes. A ver, no sé si se van a aparecer aquí. Como si fueran reuniones donde aparecen los espíritus, los fantasmas. Y no se van a ver, pero son muy curiosas. Luego fotos de reuniones de espiritismo con la gente con las mesas levitando. Y bueno, pues viene con muchísima información de fotos muy interesantes. Las primeras fotografías, muchas fotografías donde se suponía que se captaba el alma en la fotografía. Bueno, pues un montón de historias de ellos dos por separado y luego en conjunto sobre el mundo del espiritismo y lo que conllevó en esa época. Ahora que has comentado lo del mundo feérico, recuerdo una película que me recomendaste, es que la vi en su momento y me encantó, y le tengo mucho miedo de volver a ver, porque igual pierde esa esencia con la que la recuerdo. Era una que se llama Fotografiando Hadas, creo. Hadas, claro. Sí, esa película me encantó, me marcó mucho. Está muy bien. Yo la vi este verano pasado. ¿No la habías visto? Sí, no, que la volví a ver. No, sí, la tengo, la volví a ver. Y no, a mí me gusta. Igual que, por ejemplo, comentamos otra película también de un estilo parecido, la de Picnic en Hanging Rock. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que tiene ese halo también así de misterio, las chicas que van de excursión, que se pierden en la montaña. Sí. Pues tiene ese puntito, ¿no? De como mágico, como que no se sabe qué ha pasado, sobrenatural. Pues lo mismo que con la de foto. Sí, yo creo que aguantan bien, pero te tiene que gustar este tipo de cine. Sí. Si no, tienes que tener un pequeño claro. amor para este tipo de cine. Claro, exacto.
Por aquí la Forja nos comenta que, ostras, 7.450. Sí, 7.400 suscriptores. Estamos asustados. Hoy la gente se estaba apuntando. Hoy se había apuntado un nuevo miembro incluso. Queríamos darle incluso las gracias. Dejadme que lo busque, por favor. Gracias a José Jonathan Ancheta, que se nos ha apuntado hoy mismo, se ha hecho miembro. Recordar que eso tiene muchas cosas interesantes. Por aquí también nos dice Tío Gambi que lo del esoterismo pegaba muy... esto ya lo hemos dicho, perdón. Nos ha comentado que Conan Doyle creía firmemente en el espiritismo, así es, sí. Él era un defensor, sí. Incluso, como digo, escribió un libro de un tratado de la historia del espiritismo y nada, sí, él era completamente defensor de todo este tipo de actividades y en contrapunto, Houdini, al contrario, pues era un detractor. Y bueno, pues entre ellos lo que en principio empezó como una... Sí, podría ser el Moriarty de Sherlock Holmes, sí, ¿no? Más o menos, pues al final acabaron con amistad. Muy bien. Entre ellos. Vale, ¿qué busco ahora? Pues los muertos cabalgan deprisa. Hombre, tú conoces al autor, quiero recordar. Y frase mítica esto es una compilación, ahí lo pones mejor. Esto es una compilación de 2 poemas, 2 baladas románticas que fueron muy conocidas en su momento en Alemania, se hicieron muy populares a los autores también, y también de alguna manera favorecieron, no es que impulsaran, pero sí de alguna manera muchos autores de la novela gótica del momento también, pues echaron la vista atrás y se fijaron también en estos relatos. Claro, estoy hablando, son 2 poemas en realidad. El libro es un librito pequeñito de la editorial La Oficina y lo han compilado con el título, como veis ahí, de Los muertos cabalgan deprisa, que si recordáis es una frase que se cita en Drácula de Stoker. Cuando el carruaje llega con los caballos y eso, y en ese capítulo se cita esta frase. Y bueno, aquí lo que tenemos compilados y traducidos, el libro viene en el alemán original, en las hojas en negro, y en blanco viene traducido al castellano. La traducción ahí se ve bien, bueno, un poquito mejor. La traducción es de una profesora de universidad en Vigo que se llama Elena Cortés Gabaudán, que para mi gusto ha hecho un trabajo excelente, no solo con la traducción de los textos, que ya entrañan cierta dificultad, ya no por traducirlos del alemán, que ya eso ya tiene su dificultad, pero son textos, como digo, son poemas líricos que con un lenguaje también un poco, poético, muy onírico también, palabras más del lenguaje también del alemán antiguo. Entonces, eso ya entraña una dificultad a la hora de traducirlo y que quede algo coherente. Entonces, para mí esta señora ha hecho un excelente trabajo con la traducción de los textos, que yo ya los había leído en inglés, y en alguna traducción sí que no me acabó de... patinaba un poco, no me acabo de convencer. Sin embargo, esta edición en castellano con la traducción de esta señora, de Elena Cortés, me ha parecido exquisita. Pues, se entiende perfectamente y mantiene ese lirismo, ¿no?, que tiene una obra en poesía de esta índole. Este libro creo que es un libro potencialmente interesante para nuestro querido amigo Tío Gamji, porque creo que en algún momento está aprendiendo o aprende alemán y creo que es una buena fuente para ayudarle. No sé si es así, no sé si todavía está por aquí, Tío Gamji, no lo oirá. Son 2 poemas cortitos, entonces pues le puede venir muy bien para traducir o para disfrutarlos simplemente. Entonces aquí tenemos 2 obras. Tenemos Leonora, de Gottfried Arthur Burger, y La novia de Corinto, de Johann Goethe, que son 2 autores alemanes, pues prácticamente baluartes del romanticismo en su país y en el mundo. Comentar que la primera obra, la de Leonora, prácticamente fue la que de alguna manera
no que catapultara al éxito al autor, porque hay que recordar que el autor también hizo las aventuras del Barón de Munchausen, ¿vale? Pero sí que es verdad que es muy recordado y en la época tuvo mucha influencia este poema, que trata como de una joven, el prometido de la joven se marcha a la guerra. Pasa el tiempo y regresan a casa muchos soldados, pero el Guillermo, el Wilhelm, el prometido de ella, no vuelve. Entonces ella, toda la fe que tiene prácticamente cristiana, toda la fe que tiene en Dios, se vuelve en contra. O sea, deja de creer en Dios porque, claro, ve que todo el mundo vuelve y su amado no vuelve y que por mucho que su madre le dice que rece, que tenga fe, que rece, que tenga fe, va pasando el tiempo y no vuelve, no regresa. Entonces, un día aparece un jinete, así en plan un poco fantasmal, con el aspecto de Guillermo, y se la lleva y le dice que se la va a llevar al lecho nupcial, y al final del viaje... No cuentes el final, ¿eh? No quiero contarlo, vale. Al final de ese viaje pasa algo que viene un poco a retractar por qué la pérdida de fe, etcétera, de la muchacha. Y luego, perdón. No, sí. Y luego el segundo, La novia de Corintio, de Goethe, digamos que es uno de los poemas que tuvieron una influencia vampírica en relatos posteriores de estos personajes o de este género, ya que en el relato viene a insinuar que el personaje femenino principal es una vampira en diferentes puntos del relato. Incluso se menciona lo de chupar la sangre, etcétera. O sea, es una influencia enorme dentro en el mundo romántico, y ya no solamente del romanticismo, sino que posteriormente a las novelas de vampiros que pudieron haber con posterioridad. Muy bien. Vale, pues un libro bastante interesante. Creo que se lo vas a tener que dejar a tío Andy, por lo que veo. No, que se lo compre. Vale, más cositas. Pues más cositas. Pues seguimos. Ay, que lo coja. Pues aquí tenemos vamos a presentar. Antes hemos hablado de un relato de él, a Isadore Ducasse, el conde de Lautréamont, con el seudónimo que él se puso, que es un escritor de origen uruguayo que acabó viviendo y residiendo su corta vida, lamentablemente, porque murió muy joven, en Francia. Y él publicó lo que es esta obra, que prácticamente es uno de los pilares increíbles de la literatura, que se llama Los cantos de Maldoror, donde hay un personaje que se llama, evidentemente, que se llama Maldoror, que es un personaje que desprecia a Dios, a la condición humana. Es una obra en seis cantos, donde prácticamente, digamos que son 6 capítulos, donde prácticamente este personaje, Maldoror, expone todas las miserias humanas de la sociedad, de la psicología humana, de la condición humana, a través de un montón digamos que su leitmotiv es incordiar cualquier cosa que sea la ley de Dios. Entonces, pues hay asesinatos, la verdad que es un libro bastante cruento en cuanto al contenido y muy explícito, pero la verdad que es increíble. En la época no tuvo el éxito que mereció, fue años posteriores cuando se rescató y lo pudieron editar, y bueno, pues la verdad que hay que recordar que en la época en Francia hubo un montón de movimientos poéticos en esta misma época, coetáneos de Isidore Ducasse, como podían ser, obviamente, Baudelaire con Las flores del mal, Rimbaud también, y otros muchos autores, como por ejemplo Paul Verlaine, Zola. Había un montón de movimientos y Francia era un hervidero de cultura y de escritores muy, muy buenos, con obras muy, muy buenas. Por las condiciones de la vida de este escritor, la verdad, al principio pasó un poco desapercibida, pero luego ya creo que se ha recuperado el puesto que merece. Y esta edición, en este caso, de Valdemar Gótica, como podéis ver, que es el número 100, viene ilustrada, que antes te he pasado los dibujos también, por Santiago Caruso.
con unas ilustraciones bueno, que le van muy, muy bien al carácter del libro. También son muy cruentas, un poco sanguinarias algunas, pero bueno, es tal como es el libro. Tiene un lenguaje también un poco, pues eso, violento, muy implícito todo, y la verdad que, pues bueno, a mí me parece increíble, una obra maestra. Luego tenemos la edición de bolsillo que sacó Alianza Editorial hace unos años también, que en este caso la diferencia que encontramos con los dos libros, aparte del tipo de edición, ¿vale? Uno en tapa dura, otro de bolsillo en tapa blanda, son las traducciones. Tenemos el de Alianza Editorial, está traducido por un señor que se llama Ángel Pariente, que lo que ha hecho con la edición es intentar, por lo menos en mi opinión, intentar acercar una obra bastante densa, extensa y complicada incluso de leer, hacerla un poco más accesible con la traducción al ciudadano de a pie, por decirlo de alguna forma. Al lector quizás no muy aficionado o tan aficionado a este tipo de literatura muy barroca, muy recargada, muy ¿cómo se dice? Entresijada entre ella a la hora de narrar las cosas, muy decorada. Entonces, pues la ha aligerado un poco. La ha aligerado un poco. Sin embargo, para mi parecer, la versión de Valdemar, traducida por Mariano Suñer, creo que es, déjame que lo mire, que no me acuerdo de memoria, son muchos nombres, por Mauro Armiño. Yo no la he leído en francés, pero debe de respetar un poco quizás esa amalgama de caos, de intensidad de la obra original en francés. Así que, como digo, la Alianza Editorial mucho más accesible, mucho más ligera de leer, y la de Valdemar pues un poco más elaborada, pero es una auténtica gozada. Yo he de confesarte que, bueno, como sabes, una de mis misiones en esta vida es hacerme con la colección Valdemar Gótica. Sí, sí. Y este es uno de los potencialmente posibles para próximamente. Pues este lo tienes a huevos, como se suele decir, porque durante años estuvo, como sabéis, los de Valdemar Gótica, sí, muchos de los números suelen quedar descatalogados con bastante rapidez. A lo mejor en 2 o 3 años de la publicación pues ya no tienen unidades. Entonces, este es precisamente este año junto con El Rey de Amarillo, que ya hablaremos en otro programa también. Ya lo tengo. De Chambers, los reeditaron este año. Y ahora, precisamente, yo creo que casi todos los meses o cada 2 o 3 meses ya anunciaron en Valdemar de que iban a ir reeditando números anteriores, números pasados. Así que la gente que le interesen ciertos números, como podría ser a lo mejor el de Shirley Jackson de La Casa Encantada, o el del romanticismo alemán. El del romanticismo alemán, el de Lovecraft, el terror en la literatura, que se pueden ver precios completamente desorbitados en toda colección o en Wallapop, gente que te vende un libro de estos a lo mejor por 100, 150, incluso el de Lovecraft que te digo 200 o 250 euros. Sí. Pues bueno, yo desde aquí a la gente que tenga paciencia, y si lo queréis leer, conseguir cualquier otra edición que haya, tanto en español, que normalmente de cualquier obra así importante suele haberla, y lo disfrutáis, lo leéis hasta que lo reediten esta gente de Valdemar y lo podáis hacer con él, pero no paguéis esas cantidades exorbitantes, porque los especuladores aquí están haciendo caldo de cultivo, igual que con películas y con muchas otras cosas. Ayudarnos, los que nos estáis escuchando, ayudarnos a que bajen esos precios para que tanto mi queridísimo vecino y yo podamos comprarlos más baratos. Exacto. Esa es la misión. Muy bien. No, ya no por comprarlos, sino porque aparte que se están reeditando, o sea, que tengan paciencia, que Valdemar ha dicho que lo va a ir reeditando poco a poco, o sea, que a mí me faltan también muchísimos títulos y, bueno, pues los iré comprando poco a poco conforme lo vayan reeditando algunos de ellos, pues los pillaré también. Muy bien. Más cositas, que nos queda poco ya, creo. Pues, quedan un par de libros solo. Vale. Y bueno, esto aquí quizás nos vamos a saltar un poco, ¿no? Esta parte un poco más
épica, ¿no? De las novelas que hemos traído, ¿no? Pues todo así todo muy recargado, muy gótico, muy de vampiros, de hombres lobo y tal. Aunque la temática es la misma, pero vamos con algo un poquito más desenfadado, más Sí, moderno, sí. que es una trilogía. Aunque no es una trilogía, tengo que matizar que los libros, cada uno se pueden leer por separado, pero sí que es verdad que en su conjunto forman toda una historia global. El primer libro, bueno, estos son 3 libros escritos por un autor que se llama David Díaz Gallardo, que ha hecho una especie, voy a intentar resumirlo de una manera que lo entendamos bien, es un tipo de literatura juvenil para adultos, es decir, no tan juvenil, Para nosotros. y sería, exacto, para nosotros, y sería una mezcla entre los Goonies o Cuenta conmigo y Stranger Things. Es decir, aúna esa parte de la amistad entre una pandilla con cosas sobrenaturales. De hecho, él como referencia ha cogido el grupo de amigos que es un poco biográfico porque ha cogido como referencia el grupo de amigos de su infancia, de su adolescencia, y lo que ha hecho ha sido transportarlos a las novelas. Ha cambiado, evidentemente habrá cambiado cosas y tal, pero yo he podido hablar con él y la verdad que prácticamente son muy fieles. ¿Has hablado con él? Aparte, sí, sí, sí. ¿Cuándo lo traemos? Sí, pues se lo comentaré Hombre, claro. y cuando quieras, pues le hacemos un especial si quieres. Claro. Bueno, el primer libro en realidad sería este, que es el que tenéis primero a la izquierda, que es el de Hazlo por mí. Y en él lo que se cuenta es la historia de un grupo de chavales jóvenes, como digo, que lo que hacen es que sin quererlo, como una especie como de medio jugando, hacen una especie como de invocación en un cementerio y traen de vuelta a una vampira. Y a partir de ahí empiezan a suceder cosas que van pasando en el tiempo. Es decir, hay una historia que sucede en los años 50, que son los padres de los chicos que luego seguirán la narración en la siguiente novela, que es Juego Acabado. Con los mismos personajes, realmente son los hijos de los personajes anteriores. Y aquí, en este libro, porque en el Hazlo por mí, te quedas cuando se acaba el libro, porque es un libro, la verdad es un libro cortito, se lee enseguida en una tarde, te quedas con la sensación de que la trama sobrenatural no se ha explotado del todo, que se le ocurrió más el autor, que podía haber puesto más cosas, pero todo tiene un porqué y es que luego está este libro, que es el de Juego Acabado, que es donde continúa completamente y se dan respuestas a todas esas preguntas que uno se hace cuando acaba el juego de Hazlo por mí. Y posteriormente, ya con la historia totalmente acabada y finiquitada en Juego Acabado, tenemos un librito pequeñito también de relatos basados en el mundo y en los personajes y todo que ha creado, en el trasfondo que ha creado este autor. Con lo que viene a complementar muy bien los 2 libros anteriores y lo que hace que veamos toda la historia ya en su conjunto. Se pueden leer perfectamente por separado, pero ya os digo que el orden que he comentado, pues sería un poco el lógico para poder entender un poco toda la historia. Muy bien, mira, por aquí tenemos que saludar a Quique San, compañero nuestro, queridísimo. ¿Qué tal? Sí, sí, la lista de libros para leer. Yo necesito ya varias vidas. Yo decía, mira, este me lo guardo para cuando me jubile, este para cuando me jubile. No, ahora ya no me da, no me da, no me da, no me da. Y por aquí te están saludando también. Vale, Ay, ahora es que no veo. ya yo te leía, yo te voy leyendo ahora. Vale. Bueno, no te preocupes. Vale, pues dame pistas, que ahora viene un libro en el que sale alguien Pues famosísimo, ¿no? Me han dicho. Pues sí. Bueno, hombre, sale gente famosa. Sí, sí, Bueno, gente guapa y el todo. último libro que tenemos también rompe un poco con lo que veníamos hablando hasta ahora, pero bueno, oye, me hacía ilusión traerlo, igual que el de David, me hacía ilusión poder presentarlo, pues pues lo mismo. Aquí tenemos, exactamente, ahí que ves la portada, es un libro que habla sobre el mundo de la música del black metal, que es un género dentro del metal que sabéis muy extremo, y sobre todo desde la perspectiva del fan. Es un libro escrito por un autor italiano que se llama Marco Campoli
que lo que ha querido hacer con este libro es darle voz a los fans de a pie que nos gusta la música del black metal. Y menudos fans, Entonces, sí, bueno, sí, ahora, sí, no lo hagas tan grande, hombre. Bueno, ahora lo comentamos. El caso es que él se puso en contacto con un montón de gente a lo largo de todo el mundo, pues hay gente de Italia, creo que de México, de Francia y de diferentes países, incluso de Grecia también hay, una chica. Y aquí en España hemos tenido la suerte, otro compañero que se llama Simón, desde aquí le mando un saludo, Simón Domenech, Simón Gutural, y bueno, y yo, pues nos hicieron, Marco nos contactó y hicimos la entrevista para el libro. Ahí podéis ver en las páginas, pues bueno, en este caso, ahí está la entrevista que me hizo sobre, como digo, le preguntaba a los fans sobre el sentir y qué significaba para los fans, para los verdaderos fans, por decirlo de alguna manera, el black metal, la música del black metal. Cómo te sientes cuando la escuchas, qué significa, cómo afecta en tu día a día, etcétera. Y bueno, pues ahí luego cada uno pues iba exponiendo su postura. Cómo creen que se va a desarrollar, cómo creen que va a cambiar, si cambiarían algo. Bueno, y cada uno pues ahí contaba un poco su historia y lo que piensa al respecto. Bueno, si creéis que mi vecino de arriba con esas melenas solo escuchaba K-pop, estabais equivocados. Ah, vale. No, esa es mi hija. Escucha K-pop. No, esto no. Este no, el de Conan no, el de Conan no. Bueno, vamos a contarlo. Bueno, el de Conan. El último ya, ¿eh? Ah, bueno, venga, el último. Bueno, este no pega, pero bueno. El de Conan le dije a Miguel Ángel que lo quitara de la lista porque evidentemente como habíamos estado intentando ajustar un poco todo a terror, sobrenatural, gótico y estas cosas, el de Conan de espada y brujería y un bárbaro ahí no pegaba ni con cola. Pero bueno, ya que se la ha colado y lo ha sacado, pues lo ponemos. Lo tengo ahí en la estantería, así que no me voy a levantar a por él. Esto es una nueva edición de los relatos de Robert E. Howard, que acaba de sacar una editorial este año que se llama Portal Ediciones. ¿Por qué presentarla? Pues porque creo que han hecho un buen trabajo con la traducción y con la edición de la obra. Es decir, estamos ante el primer volumen, el segundo creo que sale en Navidad, y tenemos una edición en tapa dura, pues muy consistente, porque ya me lo he leído, es un tomo gordito, perfecto, no se deforma. La traducción de los textos de Lovecraft tiene una traducción para mí muy fluida. De Lovecraft, no. Ay, perdón, de Lovecraft, de Howard. De Robert E. Howard. Muy fluida y muy similar a la original. Por lo tanto, se lee muy sencillo y muy bien, con mucho gusto. Cosa que otras editoriales no tenían. Por ejemplo, una Martínez Roca, la edición de Martínez Roca de los años 80, pues pecaba un poco de la traducción, no era muy buena. Luego otras ediciones posteriores, como cuando sacaron, por ejemplo, la de Minotauro, que es bastante reciente, la de Minotauro, que eran 3 tomos con unos estuchados, tienen un montón de erratas en el texto. Y bueno, y luego ahora se han subido lo mismo, por especuladores, los precios. Cada tomo costaba 50 euros y ahora te están pidiendo fácilmente 100, 120, 150 euros por cada tomo. ¿Por entonces, los de Minotauro? Por los de Minotauro, que son de recientes, son de hace 3 o 4 años, una cosa así. Entonces, la persona que está detrás de Portal Ediciones, que ahora no me acuerdo el nombre, Miguel Ángel creo, es que como no tengo el libro aquí, no lo que ha querido hacer es crear esta editorial para intentar llevar la obra de Howard de una manera, lo que él cree que es lo más fiel posible, con una calidad muy buena, a un precio ajustado. Y es lo que ha hecho. Ha editado un tomo en tapa dura que se puede conseguir por 24 euros con los portes incluidos. Y bueno, que va ordenados, los relatos de Howard van ordenados por orden de aparición en la revista Weird Tales cuando salieron. Y bueno, pues como digo, está bien editado, bien traducido, sin errores de ortográficos, que eso ya también es importante. Y bueno, pues una edición, pues calidad-precio muy buena. Muy bien. Vale. Pues dejamos aquí aparcados los libros, si te parece bien. Y como decíamos en el enunciado del programa, no solo traíamos libros, íbamos a traer algunas películas también. Vamos a hacerlas muy rapiditas porque ya llevamos una hora de programa, pero
si te Aparte de algunas parece. que, sí, aparte de algunas creo que incluso que han salido, pero bueno, la vamos a Sí, comentar si quieres un poquito, las retomamos sí. por la temática, ya te digo que habíamos comentado antes, pues Hemos mira, cambiado un poco ahí. claro, mira, una de ellas es ya es vieja conocida aquí del programa y tuya también, que es Ujú. El remando al viento, de Gonzalo Suárez. Esta es la edición ahí está la edición en Blu-ray que salió. Esto es el guión de la película de Gonzalo Suárez en un librito. Y bueno, pues esta película a mí me gusta mucho porque yo soy muy fan, me gusta mucho pues Byron, el personaje de Byron, de Percy Bysshe. No, no sabía que te gustaba Byron, fíjate tú. Fíjate, pues por ahí arriba detrás hay todo un estante lleno de los libros de Byron y cosas sobre él. Y bueno, pues como digo, la película gira en torno a esa reunión, bueno, que tuvieron todos los personajes principales que es muy conocida, que fue a orillas de un lago de Ginebra, en Villa Diodati, que es donde se encontraba la tenía alquilada Lord Byron, y el matrimonio de Percy Shelley con Mary Wollstonecraft, que era Mary Shelley, y su hermana, Claire Kermont, estaban en una villa muy cercana. Y llegó un momento en que confluyeron y estaban todos juntos en la villa Diodati. Y el verano de junio de 1816, creo que era, lo estoy echando de memoria, si me equivoco lo siento, hubo una característica a nivel mundial que fue bastante notable y es que hubo una El erupción. germen. Hubo una erupción, no Ah, natural, fue algo natural, fue un desastre natural. Hubo una erupción en un volcán, creo que por ahí en una isla de Java, muy gordo, y alteró completamente la climatología de prácticamente de todo el mundo. Y ese verano en Europa, especialmente en la región donde estaban ellos, bajaron las temperaturas, estuvo lloviendo todo el verano, fue un desastre, o sea, no hubo verano. Fue el año de 1816, no, en Europa no hubo verano. Y entonces, ante esa incapacidad de poder hacer excursiones y disfrutar de la naturaleza y del aire libre, pues se recluyeron una noche e hicieron una apuesta, que era a ver quién escribía el mejor relato o escribir un relato de terror. Entonces, y ahí viene el germen que comentaba yo. exacto. Entonces estuvieron leyendo, ya por ponerse en situación, estuvieron leyendo varios relatos de autores románticos alemanes, precisamente, que te gustan. Y a raíz de ahí, pues Lord Byron creo que soltó la bomba de pues, bueno, que podían hacer un concurso y a ver quién escribía el mejor relato. De Lord, miedo, de terror. sí, sí. Lord Byron no lo llegó a completar, de hecho creo que lo empezó y ni siquiera completó nada. Polidori, John William Polidori, creó el vampiro, el relato del vampiro, que sí lo hemos comentado en las antologías. Percy Bysshe tampoco creó nada. Y Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, empezó lo que sería el germen de la novela de Frankenstein. Creó ahí fue el germen del monstruo. Exactamente. Curiosamente, en esa velada, años después, cuando fue publicado el relato de Polidori, por un fallo editorial le fue atribuido a Lord Byron. Se creyó que el relato era de Lord Byron. Y le costó mucho a Polidori, que siempre había estado también un poco ridiculizado y por Lord Byron, pues poder recuperar la autoría de la obra. Y bueno, luego nunca llegó a gozar tampoco de mucha fama, porque supuestamente también Lord Byron dice que la calidad no era muy buena y el relato ha pasado un poco sin pena ni gloria hasta que años después se ha convertido un poco en un clásico. Pero Polidori pues las pasó, no tuvo reconocimiento en la época. Fue un médico brillante que estuvo en Edimburgo y se ve que era un hombre muy competente y tal, pero al caer bajo de un flujo de Byron, pues lo caricaturizó, exacto, que no me sale. Y lo convirtió prácticamente, pues eso, en el bufón de su séquito durante Muy un bien. tiempo. Pues nada, mira, pues, aunque ya la hemos sacado también, pero Claro, podemos volver a hablar de ella.
Claro, Gothic. Pues mira, esta película es la misma historia que la que hemos contado en Remando al Viento. Es esa reunión en la Villa Diodati de los mismos personajes, pero ¿cuál es la diferencia que tenemos con la película de Remando al Viento de Gonzalo Suárez? Pues que, por ejemplo, la de Gonzalo Suárez, digamos que el trasfondo de pesadilla del personaje prácticamente principal, que sería o podría ser Mary Shelley, aunque parece que Byron es el que tiene las riendas de todo, pero la criatura o las pesadillas que tiene Mary Shelley al estar escribiendo su obra aparecen en forma de personaje que va anunciando desastres o fatalidades como la muerte de Polidori, en este caso en la película de Suárez, el naufragio y la muerte de Shelley, etc. Sin embargo, en esta película, la de Gothic, de Ken Russell, es una auténtica brutalidad. De hecho, casi todas las películas de Ken Russell son súper impactantes a nivel visual. Ya sea por los trajes, por la imaginería que lleva, por los decorados y sobre todo por lo irreverente que es el tío. O sea, es absolutamente irreverente. Tiene otras películas como por ejemplo Los demonios, que creo que la hemos llegado a comentar también, y la de la Sinfonía de Mahler, la vida del autor del músico, que es una auténtica vorágine de imágenes mezcladas con... Es que es increíble, es para verla. Y bueno, pues aquí la diferencia que tiene con la película de Suárez es que esta es mucho más impactante a nivel visual. Sí. Totalmente. O sea, en la de Suárez no esperéis efectos especiales, para que os quede claro. Sí, exacto. Es todo mucho, vamos a decir que sería mucho más poético, ¿vale? Mucho más, pues eso, mucho más ligera. Sin embargo, la de Gothic de Ken Russell es mucho más sexual, mucho más visceral, mucho más... las pesadillas que tiene Mary Shelley se muestran en la pantalla, esos temores entre los personajes se llevan al límite, al extremo. Y bueno, pues es lo mismo, es una visión diferente hecha por otro cineasta de una misma historia. Pero las dos son, a mí me encantan, me gustan mucho las dos. Completamente válidas para contarnos esa historia de esa quedada de amigos, esa quedada exacto. tan especial que fue ese inicio, ese germen de Frankenstein. Muy bien. Y así como en Remando al Viento teníamos autores también bastante reconocidos hoy en día, como fueron Hugh Grant o Aitana Sánchez Gijón, o incluso, a ver si lo leo por aquí, que el señor que hizo de José Luis, sí, Elizabeth Harley también, y José Luis Gómez, que hizo de Polidori, que hizo un muy buen trabajo. Aquí en la obra de Gothic, perdón, dime. No, que posiblemente se conocieron aquí ellos dos y se casarían posteriormente. ¿Quién? Elizabeth Harley y Hugh Grant. Hugh Grant, sí. Ah, pues ahí no te sé decir. Yo lo que sí pareja durante un montón de tiempo, hasta que él se fue de Pilinguis. Ya. Pues puede ser, no lo sé, no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que los personajes reales de la historia, por ejemplo, Percy Shelley, antes de estar con Mary Shelley y dejarla preñada, había tonteado con la hermana de Mary Shelley, con Clay Kermont. O sea, habían sido novios. Luego pasó completamente de ella, se lió con la hermana, no estaban casados y la dejó embarazada y se fueron de viaje, se llevaron a la hermana y la hermana se lió con Lord Byron. Ala. Entonces ahí esa casa era el chalet ese donde estaban, la villa esa donde estaban, tuvo que ser una fiesta ahí que no sí, un polvorín más bien, pero bueno. Sí, llámalo polvorín. Sí. Y luego, y luego en la de Gothic, muy rápido, tenemos a actores como Gabriel Byrne, Julian Sands, Natasha Richardson y sale Vivi Anderson también en una imagen, en una escena de la película. Cuidado. Muy bien. Vale. Seguimos. Vale. Ahí estamos. Bueno, aquí tenemos un cuentecito de carácter así gótico, muy bueno, una película estupenda, que es Lemora, un cuento sobrenatural. Y bueno, pues trata de una chiquilla que el padre pues se queda huérfana de madre y se hace cargo el cura de la zona donde vive ella. Pero llega un mensajero con una carta donde su padre la reclama desde una ciudad para verla, que su padre está vivo y quiere verla, quiere estar con ella. Entonces la chiquilla emprende un viaje
hasta esa zona, donde la película se vuelve completamente muy sobrenatural, muy etérea, el propio viaje, las imágenes del viaje, toda la imagen muy azulada, muy de noche, todo, donde al final llega a una especie como de sitio donde está su padre, pero está una congregación de vampiros que lo que quieren es atraer a la chiquilla pervertirla, a la maldad, a convertirla en uno de ellos. Lo que viene a ser uno de los tópicos del romanticismo, vamos a decir, negro que se llamó, que es la perversión de la candidez de la inocencia. o de la inocencia, exactamente, o de la bondad. Y bueno, pues la película visualmente está muy bien, está súper guay. Vamos pasando más películas. Más rápido, venga, más rápido, un poquito más rápido, venga. Sí. Vale, Laurín, siglo XIX en Alemania, una chiquilla también que se queda creo que huérfana, y a partir de ahí empieza a tener una serie de sueños y visiones muy relacionados con lo sobrenatural y que van desarrollando toda la historia que viene después. Y bueno, pues curiosa cinta también. Vale. Maravillosa, vale. Los largos cabellos de la muerte, de Antonio Margheriti. Bueno, este es un realizador italiano que tiene varias películas de lo que se llaman pues, de terror gótico. Es decir, terror gótico entendido por esa confluencia de elementos como pueden ser pues, una historia tenebrosa, un secreto familiar, un alma atormentada, imágenes de castillos, de brumas, de bosques, oscuridad, pueblos, los inquisidores, brujería, todo este entorno, ¿vale? Y aquí lo que se nos cuenta es una mujer que va a ser ajusticiada por bruja y tiene 2 hijas. La mayor intenta interceder por ella ante el magistrado del pueblo. Y lo que sucede es que le ofrece incluso... Spoiler no. No, pero bueno, no voy a contar la película entera. Le ofrece incluso favores sexuales y tal, y al final la acaba matando. Tanto la Menos mal que no has contado el spoiler. Bueno, no pasa nada, si es que la película sigue. Es que eso no es lo importante. Entonces, tiempo después, el hijo de ese magistrado se casa con la hermana pequeña de esta familia. La hermana pequeña nunca acaba de estar enamorada ni ve con buenos ojos al marido, pero por compromiso se tiene que casar. Y al pueblo llega un personaje que es femenino, que lo interpreta la actriz Barbara Steele, que ya sabéis que viene de otras películas muy famosas de terror gótico y ha sido prácticamente una de las caras más reconocidas de él y del cine de terror. Y ese personaje femenino que entra en la película tiene los rasgos de la hermana fallecida. Y ahí ya lo dejo. Una película de Antonio Margheriti, un director italiano que hizo también películas de Peplum, algún spaghetti western, y también tiene otras películas de terror gótico muy, muy conocidas, como por ejemplo Danza Macabra, que es del mismo año, si no recuerdo mal, del 64. Y bueno, pues la película es en blanco y negro, tiene un montón de referencias a La máscara del demonio de Mario Bava, porque para él fue una influencia muy grande. Y bueno, pues la verdad que es una delicia, está muy bien la película. Los inocentes. Vale, también llamada... Dime. Deborah Kerr. Deborah Kerr. Los inocentes, también llamada aquí en España, conocida también como suspense. O sea que ya veis lo que tiene que ver los títulos que van a veces a las películas. Si no recuerdo mal, del 61, Miguel Ángel, 1961. Bueno, pues ahí me pillas. Vale, película que... Vale, no pasa nada. Película que creo que es de 1961. Basada en una novela muy conocida de Henry James que se llama Otra vuelta de tuerca, que también pasa por ser uno de las novelas muy famosas de carácter gótico también de la época. Aquí lo que vemos es una institutriz que llega a una casa donde vive una niña a la que los padres han muerto, vive ella allí con la institutriz anterior y los mayordomos,
y el tío, que es el encargado del cuidado de ella y de la casa y todo, completamente se desentiende, ¿no? Ni siquiera vive allí. Él va simplemente, pues, de vez en cuando, pues, a ver que todo esté correcto, pero se desentiende completamente de los chiquillos. Entonces contratan a una institutriz nueva que se haga cargo de los niños. De hecho, el hermano, el chiquillo, viene un poquito después porque está internado en un colegio y lo expulsan de ese colegio. Y entonces llega a vivir con la institutriz y empiezan a pasar cosas de carácter sobrenatural, porque tanto la institutriz empieza a notar como que hay apariciones en la mansión donde viven, y los chiquillos también ven a los fantasmas incluso del servicio anterior que tenían, de los mayordomos que tenían, que habían fallecido. Y a partir de ahí hay una relación un poco caótica entre los niños, que tienen la chiquilla tiene una parte inocente y el chiquillo tiene una parte un poco rara, que no quiero tampoco desvelar, e incluso hay bastante, para la época, incluso hay bastante imágenes insinuadas así un poco sexualmente comprometidas, por decirlo de alguna forma. Ojo, no hay nada explícito, ¿vale? Pero sí que cuando la ves dices, ostras. Y resulta muy curioso porque esta película fue, cuando se editó en España, cuando la pasaron en España, fue muy censurada en cuanto al vocabulario. Cambiaron frases en el guión y la traducción de la película. Y bueno, y curiosamente contrasta con eso, que han metido mucha caña a lo que se decía, pero sin embargo no han cortado ni han censurado partes que, como digo, tenían un contenido de carácter sexual bastante marcado, que para la época pues choca. Estoy viendo aquí en la portada que sale el nombre, ustedes saben la relación que tiene Truman Capote. Ay. Cuéntala, venga. No, que la cuentes tú, que no la sé. No, es que yo tampoco la sé. Es que como lo veo aquí, Truman Capote, digo, pues algo tendrá que ver, la adaptación vale, de la novela. Sí, pero la novela no es de Truman Capote. Mira, está basado con Henry James, pero la adaptación para la película la ha hecho Truman Capote. Vale, Truman Capote. Vale. Correcto. O sea, vale. que él sí, puso supongo que el guión para... El guión lo escribiría, pues mira, Truman Capote. Truman Capote. Mola. Pues no sé si ya vamos a por la última. Pues mira, esta es una de las películas que le comentaba a una de las compañeras que, bueno, una chica que puso en un post que le daba miedo las películas de terror, ¿te acuerdas? Que le contestaste tú que la veía el marido y tal, no me acuerdo ahora el nombre porque como van con Nick, pues me acuerdo que esta se la puse de recomendación para que la viera porque igual que por ejemplo Los largos cabellos de la muerte y todo este tipo de películas no son de un miedo de monstruos o un miedo desagradable de gore o de vísceras, etcétera, o del susto fácil, sino que son películas muy desarrolladas con un argumento, una tensión que se van desgranando poco a poco, van soltando completamente todo el contenido y incluso la imagen en blanco y negro juega como si fuera un personaje más, que es lo bueno de estas películas, como por ejemplo La máscara del demonio de Mario Bava, esta que hemos comentado, incluso Los largos cabellos de la muerte. Quiero decir, son películas que la imagen en blanco y negro les sienta muy bien porque prácticamente crean esa atmósfera de terror, esa tensión en la película. Claro. Y esta del suspense de Los inocentes es una de ellas. Tiene imágenes cuando baja por la escalera, con la lámpara. Está genial. Está súper bien. Pues muy bien. Hemos dado un buen repaso. Creo que las tenemos todas. No sé si me falta alguna. Porque... no lo sé. Ahí las tienes ya tú. Están todas. Vale, pues. Todas, creo. Sí. Pues lo vamos a ir dejando aquí, si te parece bien. Hora y media de programa. Perfecto. Hemos dado un repaso maravilloso a la literatura terror, fantástica, gótica. También a la parte más cinéfila con esos clásicos que hemos querido añadir en este programa. Y bueno, pues querido vecino, amigo Ringo, que muchas gracias por este programazo que te has marcado. Muy interesante. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, de verdad. Esto siempre es interesante y tengo muchas cosas en cola y muchas veces luego de repente veo anuncios en Facebook o en Instagram. Digo, mira, esta es la peli que recomendaba mi vecino, tal, no sé qué.
muy curiosas. Aparte que el programa lo hemos cambiado así un poco a última hora, porque Sí, como te comenté, aparte esto va, ya realmente no llevamos un guión, a ver, lo hemos intentado alguna vez, pero vamos un poco a pelo. Es decir, sí. tratamos de, como son cosas que nos gustan a los dos y hablamos de, procuramos que sea lo más fluido posible y Sí. aquí no hay guión, está todo en la cabeza, por eso muchas veces sí que cometemos fallos con algún nombre, con alguna fecha, con algo del contenido, porque Sí. bueno, somos humanos, pero bueno, intentamos hacerlo así para que tenga esa frescura, ¿no? Que es como estar hablando entre amigos y que no sea algo muy rígido y muy catedrático y muy Sí, sí. de esa manera. Tiene que quedar así. Tiene que quedar así. Mm. Chicos, por favor, recordad darle me gusta, seguirnos, darle a la campanita. Si es en iVoox lo mismo, si es en Spotify, en la plataforma que queráis. Y si os hacéis miembros, os hacéis fans en iVoox o en Spotify o aquí en perdón, en YouTube, nos Miguel, haréis un favor. la pregunta de la peli. Así, la pregunta. Venga, pero tenemos que haber hecho mitad del programa. Ya, bueno, la hacemos ahora y es que si no, no la hacemos nunca, tío. ¿Te parece o qué? Es que si no, lo dejaremos para otra, la otra se nos olvidará. Venga. Pues entonces haga difícil, que no la puedes buscar en internet. No, venga, algo tampoco nunca, ya hemos hablado en el programa. En la película de Nosferatu, de la que hemos hablado al principio, ¿quién era el director artístico y el que hizo los carteles? ¿Cuál es el nombre de esa persona que hizo la parte artística y los carteles de la película? Vale. Así que el que ponga el nombre primero, pues se lleva la peli. Que contacte con nosotros y la peli El Camarero. Como no va a ser por aquí, por el chat, que lo hagan por los mensajes directos de este canal, de este programa, quiero decir. Y ahí buscaremos. Y en el siguiente programa, a ver si nos acordamos y lo comentamos. El siguiente programa, voy a hacer un poco de adelanto. Tenemos un maravilloso jardín de minerales que el día 23 te promete mucho. Vamos a entrevistar al autor de este libro, lo vamos a tener aquí en Fan Kingdom, de la mano de Tío Gamji, y vamos a ver qué tal. Volvemos otra vez a los minerales, esa línea de Fan Kingdom que también gusta mucho y que, bueno, y que tantas escuchas también está recibiendo. Y estoy sorprendido con todas las escuchas que estamos recibiendo últimamente. No sé, estoy flipando. O sea, estoy flipando. El último el de Grogu. El del trailer de Grogu. Eso ha sido una caña, tío. Ha sido una caña. Bueno, ahora igual lleva ya 10.000, pero... 11, creo que ya lleva 11. 11, claro, tío. Pero en 9 días, yo lo miré hace unos días, y en 9 días llevaba 9.000 y pico visualizaciones, tío. Es impresionante. La verdad es que a mí he flipado. Y luego los otros programas también. El que hicimos de 30 películas inventadas en H.P. Lovecraft, que la gente no sabe que hay tantas películas ambientadas, que si acaso, mira, lo pondremos por aquí arriba, pondremos el link para que puedan acceder a él. Quedan muchas más, o sea, ya quedan muchas, tenemos para más programas, Sí, y bueno, y todos los demás, las recomendaciones que hicimos, el de la Segunda Guerra Mundial, el del gueto fue maravilloso, que estamos preparando otra cosa con esta gente, con estos autores. El de videojuegos también, de estrategia, también lo estaba petando muy bien. La verdad es que estamos muy contentos aquí en Fan Kingdom. Esta temporada está siendo muy fructífera, muy interesante. Y si tenéis alguna sugerencia, acordados, enviarnos un correo electrónico, lo tenéis aquí abajo, y si no, info@fankingdom.es. Cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos para enseñaros, para aprender todos juntos y para disfrutar, que es de lo que se trata, sobre todo por lo menos nosotros los que hacemos el programa. Lo que nos gusta mucho es disfrutar y aprender, porque yo aprendo aquí con toda esta gente. Toda esta gente de aquí que sabe un montón, yo aprendo mucho. Gracias Ringo, gracias vecino. Nada, tío, nada, como un siempre, placer. un placer, tío. Me encanta, tío. Nos vemos. Venga, gracias. Y lo que costaba al principio llevarte al micro, me cague en la marca. Es que, tío, esto da mucha vergüenza esto, tío. Yo hablando entre nosotros, yo suelto la chapa, tío, y guay, pues entre nosotros, pero luego hacerlo aquí. Ya, pero nosotros lo que no queríamos era aguantarte solo a ti, queríamos compartirlo con los demás. Qué cabrón. Ya, claro. Para que me maten, ¿no? Para que a vosotros os buscan por la calle para firmar autógrafos y a mí me tirarán piedras. Libros. Que sean libros. Tiradme libros.
Gracias a todos los que habéis estado por el chat, a Kike-san, a La Forja de Letras, recordar, seguir ese canal, Requedeguía también, a Tío Gamji, a Jorge Redón, a Reinos de mi Reinos de mi imaginación. imaginación también. Muchas gracias a todos, de verdad, y nos despedimos. Hasta la Adiós. próxima. Gracias. Chao.